Bueno, si están de acuerdo, vamos a dar comienzo a, a este encuentro que, bueno, por supuesto, agradecemos a EAPG, agradecemos a la Secretaría Científica. Soy María Casariego de Garza, secretaria interinstitucional, y les quiero contar que, bueno, como todo lo que pasa en la vida no es sola, es con un gran equipo que tengo que me acompaña y que nos nutrimos mutuamente muchísimo, y que el producto de lo que hoy vamos a presentar tiene que ver con un trabajo gestado en un origen por nuestro querido colega Mauro Pinelli, pero también trabajado en equipo y colectivamente, con lo cual forma parte de algo intrainstitucional que nosotros creemos que es muy importante. El equipo está formado, que no me quiero olvidar de nadie, por Mauro Pinelli, que es quien hoy va a presentar desde AEAPG, Graciela Makotinski, Aníbal Repeto, Irma Isabela, Alejandro Rosas y Débora Espinosa. Débora nos está acompañando desde Paraná. Nosotros en nuestras charlas queríamos de alguna manera también transmitir lo que es la Secretaría, la institución, adentro y afuera. Primero adentro, como les dije, hay un equipo que está trabajando colectivamente y realmente tiene una nutrición y una amorosidad enorme. Y para afuera ha sido una experiencia realmente muy linda. Y contarles un poco qué hace la Secretaría Interinstitucional antes de entrar en el debate que van a participar en esto de lo inter, nuestro queridísimo colega y amigo Jorge Catelli desde APA, y desde ARPG, como dije antes, Mauro Pinelli. La Secretaría tiene un montón de actividades, entre ellas llevar a efecto, llevar a acción los convenios que la institución realiza. Cuando uno pide la lista de los convenios, le llama mucho la atención la cantidad de convenios que tenemos y la cantidad de cuestiones en donde nuestra institución está participando con otras instituciones, y voy a contar la lista nada más que de los convenios vigentes en este momento. Esto implicó que durante el primer cuatrimestre nosotros tuviéramos 46 pasantes de universidades que recorrieron nuestra institución, estuvieron en nuestras actividades. Hicimos dos cursos, uno lo hicimos y otro lo vamos a hacer. El primer curso lo hicimos solamente para los colegios de psicólogos, CESAC y pasantes, y tuvimos 38 participantes, que fue sobre la introducción en la teoría del apego. En este segundo cuatrimestre vamos a hacer un curso sobre el trabajo en la clínica del duelo, el trabajo en la clínica del duelo, que lo vamos a desarrollar en dos encuentros, uno a cargo de Graciela Makotinski, en donde va a trabajar el duelo en todas sus dimensiones y según las distintas etapas de la vida, y otro en donde lo voy a dar yo en relación a la teoría del apego y el duelo. Esta actividad va a ser para todos los pasantes, colegios de psicólogos, CESAC y los socios de nuestra institución de manera gratuita. Esta es una de las actividades que realizó la Secretaría Interinstitucional. Otra es la jornada, de la cual, de ahí nuestro encuentro con Jorge, que es una jornada de instituciones, entre instituciones, donde se trabaja un caso clínico, y si hay una experiencia democrática es esa, porque se discute absolutamente todo entre todas las instituciones pertenecientes, que son muchas, y que vamos gestando una jornada que se va a desarrollar el año que viene, en agosto, y que bueno, ya irán recibiendo la información. Les cuento los convenios para que seamos conscientes de la cantidad de actividades que realiza la institución. Tenemos convenio con la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, convenio con Marina Mercante, Facultad de Humanidades, UCA, Universidad Católica, UB, Universidad de Belgrano, UCA, Universidad, hay dos, Universidad Austral, Universidad de Kennedy, Universidad de Buenos Aires, UBA, Facultad de Psicología, Centro de Salud Comunitaria CESAC 27, dependiente del Hospital Pirovano, CESAC 41, dependiente del Hospital Cosme Argerich,
Centro Carlos Gardel de Asistencia en Adicciones, dependiente del Hospital Ramos Mejía. Fundación Tirando Papeles, SEA, Servicio Educativo Asistencial. Babel Méndez, sí. ACIAR, Asociación Científico de Investigación, Asistencia y Rehabilitación, El Reparo, Comunidad Terapéutica. APSA, Asociación de Psicoanálisis y Psicoterapia del Tucumán. Colegio de Psicólogos de Zona Andina, Colegio de Psicólogos de Zona Andina, Río Negro, la primera es de Bariloche. En todos estos lugares, nuestros convenios implican intercambios docentes, intercambios de información, supervisiones, digamos, con lo cual realmente el trabajo es enorme. Así que, bueno, queríamos un poco contarles todo lo que hace este grupo porque hay mucho y es como la mirada de la escuela hacia afuera. Ahora vamos a dar el trabajo concreto que vamos a presentar hoy. Primero va a hablar Mauro Pinelli en esta producción colectiva. Les pedimos que vayan pensando preguntas, porque como miembros e integrantes de una institución seguramente van a surgir muchas, y la idea es que después pueda haber debate. Presento al licenciado Mauro Pinelli. Es licenciado en Psicología, psicoanalista, socio activo de AEAPG, miembro de la Comisión Interinstitucional, docente universitario de Morón, miembro de ASAPNIA y del Consejo Interdisciplinario Forense. Quiero aclarar que en ambos currículums hicimos un recorte para que sea posible contarlos, porque ambos tienen currículums realmente enormes. Así que bueno, lo escuchamos primero a Mauro y luego a Jorge. Muchas gracias, María. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá escuchando. Y un poco como decía María, es un gusto y un placer estar trabajando en este momento en esta área de la escuela, en la Secretaría Institucional, con estos colegas tan queridos, en donde, bueno, la cuestión del pensamiento, pero del intercambio, y un clima muy ameno. Sentate, Mauro, porque no se va a No sé si está... Bueno, como hacemos, está siempre presente, así que desde allí y puntualmente desde este espacio de intercambio con las otras instituciones nos propusimos pensar justamente en esto que tiene como título Tejiendo redes, el atravesamiento de lo social en las instituciones. Para eso, bueno, situamos un primer epígrafe de René Caes que dice: el estudio de los procesos y de las estructuras psíquicas de las instituciones será posible, la mayoría de las veces, a partir del sufrimiento que se expresa en ellas. Con lo cual, bueno, lo tomamos como un sujeto también, ¿no? La institución, y en algún punto lo interrogamos, así es un poquito la idea. Entonces, vamos a abordar un tema de relevancia y complejidad, el atravesamiento de lo social en las instituciones psicoanalíticas. Ese recorte en particular. Cuestión que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el psicoanálisis y el contexto social, político y cultural en el que se desarrolla, y cómo las instituciones psicoanalíticas se ven afectadas e influenciadas por ello. Podemos entonces decir que el atravesamiento de lo social en las instituciones psicoanalíticas se presenta como una propuesta amplia en su planteamiento, por lo cual conviene situar y recortarla en alguna articulación de interés. No nos referimos a una generalidad ni a una abstracción, sino que nos proponemos pensar esa relación a partir de lo que surge en el encuentro entre instituciones, en el marco de las reuniones preparatorias para la jornada interinstitucional. Bueno, en principio, parecería que estamos hablando de dos cosas distintas, de un par quizá, las instituciones y lo social, como si lo social fuera algo externo a ellas. Nos preguntamos, ¿será acaso un modo de preservarnos, quizás de defendernos, asociándonos, pero también aislándonos? Hoy lo social nos resuena a sufrimiento, a dificultades, a malestares, a padecimientos, justamente aquello con lo que también nos encontramos en una sesión analítica. Sin embargo, en una sesión nos salimos de un encuadre que nos permite establecer ciertas delimitaciones espaciales y temporales. Lo social, como se nos presenta hoy en día, parecería rebalsar los encuadres que ayudan a pensar. Por eso, y frente a ello, surge el deseo de poder decir algo al respecto, porque la dimensión del trauma también está en juego.
Pero ¿qué llamamos lo social desde una perspectiva psicoanalítica? Podríamos cortar acá y abrir un debate, pero bueno, vamos a aportar algunas ideas. Una respuesta posible sería la referencia al campo de las identificaciones. A partir de allí, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los modelos identificatorios predominantes que la época nos propone? Sabemos que en psicoanálisis hablamos de identificaciones y no de identidad, porque si bien son las identificaciones las que fundan el yo, a partir del encuentro con el otro y el lenguaje, la figura del desvanecimiento inicial, tal como planteara Freud ya en el proyecto, nos confronta con una inconsistencia estructural. Sin embargo, lo que compartimos como seres hablantes no se reduce únicamente a las identificaciones. De lo contrario, nos veríamos atrapados perpetuamente en la psicología de las multitudes, es decir, en la lógica de lo universal. Y si bien es inevitable imponer cierto orden sobre el caos del mundo, hay diversas formas de hacerlo. Hoy nos encontramos ante un avasallamiento hacia las instituciones. A las instituciones, para recordar, en el sentido, los sentidos, los significados de la palabra avasallar, que nos propone la RAE, nos ofrece estas excepciones. Sujetar, rendir o someter a obediencia, pero también nos dice que en su conjugación pronominal implica respetarse, someterse por impotencia o debilidad a quien tiene poder o valimiento. Es decir, nos confronta con la figura del desvalimiento. Frente a ello nos preguntamos, ¿cómo responder? ¿Debemos acaso desarrollar estrategias de adaptación? ¿Cómo sostener o recuperar desde el lado social los sentimientos de pertenencia frente a la lógica de uso y descarte propuesta por la visión del mercado, que se presenta como un ente omnipotente y como el principal ordenador de las relaciones sociales? Encontramos en Ignacio Leucovitz y Cristina Corea una referencia en la que creemos que es posible guiarnos. Ellos decían que era necesario establecer el hecho psíquico-institucional, distinguiendo tres posiciones posibles de las instituciones frente a sus crisis. Las posiciones son la renegación, la asimilación y la producción. Brevemente, diremos que la posición renegadora se caracteriza por no admitir la existencia del problema. La asimilación, si bien representa una toma de conciencia, carece de consecuencias prácticas renovadoras. Así que estará lo mismo. Finalmente, dirán que es la producción la posición que admite el enunciado problemático como novedad y es capaz de instrumentar procedimientos nuevos para tomar el real cuyo estatuto histórico ha cambiado. Es esta entonces la posición en la que creemos que debemos situarnos, la producción, y creemos que este encuentro apunta a ello. Nos preguntamos entonces, frente al sentimiento de crisis y a la crisis como realidad, ¿debemos apelar a prácticas meramente autoconservativas? ¿A cuál de las posiciones que recién mencionaba eso correspondería? Ciertamente no parece ser la salida más viable, y si bien no contamos con respuestas certeras, creemos poder orientarnos con Leucovitz hacia la búsqueda de nuevas prácticas asentadas más bien en lo pluriconservativo, si se nos permite el neologismo, que nos preserve de la alienación al individualismo que se nos pretende imponer, para lo cual es preciso situarse también desde un más allá del narcisismo de las pequeñas diferencias. En esa línea tomaremos algunas referencias surgidas de la primera reunión que mantuvimos entre el conjunto de instituciones psicoanalíticas, convocados ya a pensar en las coordenadas para la elección de un caso clínico que resuena como aquello perteneciente al orden de lo singular y que nos permitió, sin embargo, ubicar algo del orden de lo social, de lo plural. Pareció tener ese peso y esa densidad. Los deciles frente al encuentro con lo disruptivo proveniente de la conversación social, como un atravesamiento justamente compartido y coincidente. Aclarar la jornada. En la jornada, sí, claro. Ahora, preparando la jornada. Como les decíamos, lo que pensamos en relación a esta articulación es en ese contexto, ¿no? Del intercambio y también de la diferencia.
Por eso de esa necesidad sentida surge el deseo de la puesta en palabras y la transformación en un acto. Consideramos valioso entonces compartir con ustedes algunos de los emergentes de nuestra primera reunión interinstitucional de este año, en el marco de las actividades preparativas con mira a la 11ª jornada, debido al carácter espontáneo y representativo de aquello que llamamos el acto la doble palabra, ubicando un sentir común e implicado, que da cuenta de la necesidad de elaborar estrategias conjuntas frente a ello, como un modo de afrontar lo disruptivo, para que no se nos torne traumático. Y ello quizás ya es del orden de la producción. Así que voy a compartir con ustedes algunas de las referencias diseñadas por nuestra colega Graciela Macotín. Allí se dijo en ese primer encuentro, ¿no? Entre otras cosas. Hay situaciones particulares que se dan por una situación actual, muy dolorosa en muchos sentidos. Todos somos sobrevivientes en muchas cosas. Estamos en un momento de alta vulnerabilidad social. La crueldad que vemos, ¿cómo se refleja? Se están desarmando los equipos que trabajan con los desastres del proceso. Hay una dominancia que es la exclusión. Hoy se expone la exclusión. Y allí se pone en juego el lugar del analista. Hay una población que se deja tomar por una idea que la lleva a la muerte. Nuestra población está tomada por el principio de muerte. Todo lo que sea pensar, luchar, está atacado. ¿Nos estamos entregando? Antes de avanzar en algunas propuestas frente a estos angustiantes interrogantes, podemos retomar la idea de institución y ver de qué se trata para nosotros, o al menos algunas soluciones posibles. Mercedes Minichelli dice en su libro Infancia e Instituciones que es necesario analizar los efectos de discurso que promueve la institucionalización de una práctica, la analítica, y propone no dirigirse a las organizaciones institucionales, sino al texto de sus saberes y sus prácticas, a los hechos encriptados, a los saberes incluidos, para abrir el juego y así ubicar a la institución como una marca simbólica de la diferencia. Nos interesa esta propuesta de la institución como efecto de discurso e intentar ubicar desde allí la marca simbólica de su diferencia. Lacan, al hablar de discurso, hace referencia al lazo social y dice: el discurso analítico es el lazo social determinado por la práctica y el análisis. Miller añade que Lacan presenta el psicoanálisis como un nuevo lazo social por la vía del síntoma. Siguiendo esta línea podemos preguntarnos: ¿cuál es el síntoma institucional frente a lo disruptivo de lo social? No es lo mismo entonces pensar, por ejemplo, en el malestar en la cultura o en el padecimiento de lo social, solamente de la pulsión de muerte, aunque sabemos que no es sin ella. Es decir, no podemos pensar en una expresión pura y exclusiva de la pulsión de muerte, sino que, como Freud señala, la pulsión de muerte va siempre enlazada al oso. Y esta es su función de corte y de desligadura de la que nos podemos servir justamente para pensar los modos de tejer redes y de armar lazos. Proponemos entonces pensar lo institucional como un síntoma en sí mismo. El encuentro entre instituciones psicoanalíticas, en donde surge predominantemente la pregunta por lo social, ligado al padecimiento singular, nos habla de un atravesamiento de lo social que, bajo la forma del lazo, toma el cuerpo institucional y lo lleva a preguntarse sobre su función respecto de ese padecimiento que registra, pero sobre el que no siempre se sabe bien qué hacer. Por todo ello, consideramos que el psicoanálisis no puede sobrevivir de forma aislada. La complejidad del contexto social e institucional requiere el aporte y el soporte de múltiples voces. En ese sentido, la noción de actividad, entendida como una exterioridad íntima, un modo compartido de soledad, condición necesaria para la experiencia analítica, nos permite sostener los sentimientos de pertenencia sin caer en la dicotomía de un espacio interno que confine y un externo que excluye. Encontramos también una brújula en un referente argentino del psicoanálisis, interesado a su vez por la psicología institucional. Nos referimos a José Blecher.
Él planteaba su preocupación por la función y la trascendencia social de la psicología y del psicoanálisis. Marcaba que, cito, el problema es social y nuestros instrumentos, los psicoanalíticos, son individuales. Su valor y su trascendencia social residen en el hecho de que aporta conocimientos relativos a la materia, investiga y en las condiciones en que lo hace. Flecher señala la importancia de la promoción de la salud como una práctica necesaria, además de la clínica individual e incluso la grupal, que por supuesto hay que sostener. Creemos que en este sentido podemos también preguntarnos cuáles son los lugares para los psicoanalistas y las instituciones psicoanalíticas en cuanto a la promoción de la salud, más allá de los tratamientos clínicos individuales. Quizás requiera pensarse en nuevos contextos de intervención en el campo social. Sabemos que, bueno, nuestra institución, la escuela, sostiene muchos espacios vinculados al intercambio con lo social, desde el Centro Raskowski, el ciclo científico en sí mismo, el congreso, las áreas, las propuestas mismas de formación, ¿no? Sin duda lo son, sin duda la Secretaría Interinstitucional, lo cual no exime pensar o ensayar unos contextos posibles de intervención del campo social. Se trataría posiblemente de una apuesta que tenga como objetivo poder alojar a la otredad, tal como dice Jorge Alemán, en su función del límite indispensable que hace posible la propia alteridad. De esta forma, psicoanálisis y hospitalidad se reúnen sin alienarse a una lógica del para todos. Pensar en estos términos nos ayuda a orientarnos y a hacer existir una política analítica en lo institucional, que aloje los modos de padecimiento y permita dejar redes, sin verse sometida a la angustia de tener que tener todas las respuestas. Frente a los interrogantes que resonaron desde las instituciones, que les leí hace un ratito, creemos que lo que no puede el psicoanálisis, y quizás tampoco debe, es alejarse del sufrimiento humano y de la búsqueda de nuevas formas de tramitarlo. A partir de ello, nos hemos preguntado también por el valor de otra posición que ha resonado en nuestras conversaciones y nuestras reuniones, las institucionales e interinstitucionales, en relación a la posición de resistencia, como forma de sostenernos frente al sentimiento de ataque y de avasallamiento, que remite también, por supuesto, al desvalimiento. Tal como plantea Elizabeth Rudinesco en Nuestro lado oscuro, los componentes del goce del mal pueden estar perfectamente estatalizados y normalizados, en tanto estructuras que califican como perversas y tienden a excluir todo proceso de sublimación. Se trata entonces de pensar nuevas formas de resistencia en los términos en que lo plantea, por ejemplo, Bifo Berardi. Él dice, cito, mientras resistimos, debemos saber que la resistencia es una forma residual y que la inteligencia crítica aspira a interpretar y subvertir la tendencia, no a proteger el residuo. Lo que nos propone entonces es apelar a una dimensión artística y creativa de la resistencia, que relance el deseo en lugar de oponerse a él, podríamos pensar, y que en tanto apuesta a lo nuevo, requiere entonces de una apertura también de lo institucional. En esa línea nos resulta también interesante la propuesta que luego efectúa Gilles Deleuze en Diferencia de Repetición. Allí explora la idea de la reexistencia, no como una vuelta a una existencia anterior, sino más bien como una creación de una nueva existencia a través de la repetición. Es por lo tanto un proceso de creación continua, donde la repetición genera una diferencia que a su vez genera una nueva existencia. Siguiendo Deleuze, somos un sociólogo del CONICET, él sostiene una propuesta en términos de resistencia y no de resistencia, ¿no? Por esta vía de la reexistencia. Y dice que implica lógicamente una transfiguración del horizonte mismo, ¿no? Aclarando que frente a ello, y también para las instituciones, no hay garantías. Dirá que la resistencia que hace una mueca a la muerte es en sí misma reexistencia, porque sin vencerla, la hace girar sobre sí misma. Nos preguntamos entonces, ¿qué formas de reexistencia podremos encontrar?
En conclusión, podremos decir que el atravesamiento de lo social en las instituciones psicoanalíticas es claramente un fenómeno complejo, multidimensional, que nos obliga a reconsiderar nuestras prácticas y los modos de establecer lazos. La cuestión sería cómo introducir un desvalimiento vital en las instituciones que habitamos, un espacio que ayude a que nuevos cuadros de situación puedan emerger, orientándonos desde el psicoanálisis también en el campo social, sin perdernos en la soledad de la práctica, que es más bien, en los términos de Alemán, una soledad común. Es un desafío que requiere un compromiso constante con la comprensión de las dinámicas sociales y su impacto en la subjetividad, así como una apertura hacia la creación de espacios institucionales e interinstitucionales, como formas de alojar el desvalimiento, que es también el de los analistas. Es un modo de hacer poner el vacío del desamparo en sus diversos modos de presentación y afectación, ¿no? Para ello proponemos, bueno, dejar una red que lo contenga. Hasta allí. Bueno, antes de presentarlo a Jorge Catelli, quería mencionar dos cosas en relación a lo que nombró Mauro. Primero, el recorrido de las actas, fue el primer encuentro que tuvimos con todas las instituciones. El encuentro son 35 instituciones, representantes de 35 instituciones, y donde se planteó pensar qué nos estaba pasando en las instituciones con el aquí y ahora actual social. Y este recorte que trajimos así como disparadores fueron los que se fueron produciendo en ese colectivo. Y después contarles que para la jornada que va a ser en agosto, el que va a ser en nuestra institución, que vamos a ser anfitriones de esa jornada, se presenta un caso por institución o las instituciones que lo quieren, y luego se votan los casos, o sea, para que se den cuenta cómo se va gestando grupalmente esto. Y el caso elegido fue un caso de la Asociación Psicoanalítica de Junín, que presentó un caso de Vileda Sechi, que es de una niñita diagnosticada con autismo, producto de haber tenido una vivencia, una sucesión de vivencias traumáticas, pero que devino en el secuestro y desaparición de sus padres durante el proceso. Este es el caso que vamos a trabajar en la jornada, digo, ya les voy anoticiando porque, bueno, justamente es un caso con un atravesamiento muy importante de lo social y fue elegido por eso. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro querido amigo Jorge Catelli, que también tiene un currículum increíble, así que reduje algunas cuestiones. Es licenciado en Psicología de la UBA, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Federación Psicoanalítica para América Latina. Full member of the International Psychoanalytical Association, profesor investigador de la UBA. Jorge. Bueno, muchas gracias por recibirme en esta casa que tanto quiero y en la que daba ayer a María hace 35 años estudió. Un gusto, un placer enorme poder compartir acá con ustedes algunas ideas que para mí representaron la verdad un desafío, el título de la presentación de hoy. Si bien tengo justamente lo que comentaba María de mi referencia recorrido, una cierta experiencia en el trabajo con gente de sociología de la educación. Hace mucho que trabajo con instituciones y como no estoy en la Facultad de Psicología, sino en Filosofía y Letras, tengo algunos intercambios que a mí la verdad que me han abierto algunas perspectivas que... Entonces pensaba algunos puntos, a ver, voy a plantear algunas ideas, digamos, que me gustaría compartir con ustedes para que pensemos juntos. Yo empecé como un poco a retomar algunos autores que para mí son fundamentales, algunos de los que han nombrado ustedes, que han traído nombres. Y en principio pensé un poco en ese concepto
de la institución disciplinaria, del vigilar y castigar, ¿no es cierto? Pero digo, como, aunque sean cosas que conozcamos todos para repasar un poco, y, en donde aparece esa idea de que con el pretexto de educar, reeducar, insertar, reinsertar, curar, rehabilitar o modificar las conductas, su verdadera finalidad es homogeneizar las condiciones, los rasgos, las conductas particulares, la subjetividad, o digamos, los modos de darse del sujeto, para decirlo de otra manera. Me acordaba de las fotos esas de la escuela normal, esas fotos antiguas que están todas las chicas una al lado de la otra con el guardapolvito blanco en hilera, los cuerpos dóciles, ¿no? Por otro lado, pero la idea que aplana algo del orden de la subjetividad. Y a la vez pensaba, bueno, ¿cómo podríamos pensar a la institución psicoanalítica en este espacio de poder y de control social? ¿Cómo pensarnos a nosotros mismos? Escuelas y universidades manifiestan aspectos que las hacen instituciones disciplinarias. Y en estas quienes detentan el poder de la autoridad están en una posición en la que se paran ante el otro con determinadas características que se llevan a la acción, con los uniformes, con determinadas características rituales, sistemas de recompensas y castigos. Y por lo tanto, ese poder, que cuanto más disimulado, más eficaz es, porque esto creo que es otro de los aportes interesantes de la lectura de Foucault, ¿no? Con respecto a que cuanto menos se note, más eficaz es ese sometimiento para el ejercicio de esa vigilancia y aplastamiento en definitiva de la subjetividad. La institucionalización, en este sentido, podría ser nombrado como el proceso por el que un sujeto pasa a ser dependiente de la institución de la tolerancia en la que se ha encuadrado y deja de ser capaz de practicar la vida social en libertad. Esto es una cita de Foucault que a mí me pareció bastante extrema, pero ahora que estamos con el discurso de la libertad al orden del día, me pareció interesante, al menos como para... Por ejemplo, hay una cosa que a mí o sea, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Otro que creo que es otro indispensable. Dice, la disciplina no se puede identificar con ninguna institución, precisamente porque es un tipo de poder, una tecnología que atraviesa todo tipo de aparatos de institución, conectándolos, prolongándolos y haciéndolos converger y funcionar de un nuevo modo. Fin de la cita. El concepto se puede relacionar también con el de institución total de Goffman, ¿no es cierto? De Silus, ¿no? Con el que dice, bueno, el aparato ideológico del Estado, ¿no? Es otro concepto fundamental para pensar lo social y lo institucional a la vez. De Althusser, ¿no? Con el aparato ideológico. Históricamente las instituciones disciplinarias surgieron en su forma contemporánea con las transformaciones políticas, sociales, económicas e ideológicas de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En particular, con la Revolución Liberal, la Revolución Burguesa y la Revolución Industrial. Si bien podemos pensar retrospectivamente, porque creo que esta lectura histórica, por ejemplo, de lo que plantea Foucault, la historia de la locura, que es tan apasionante ese trabajo, uno puede leer retrospectivamente. Un poco todo lo que plantea Freud en esa introducción, en ese estado del arte de los sueños, ¿no es cierto? Donde uno dice, wow, todo lo que estaba armado para los sueños del siglo V, del siglo de oro, y aún en los relatos bíblicos, algo del orden de cómo estaba pensado en lo social.
vos trajiste a Blecher y yo pensaba entre Blecher y Ulloa. Yo tuve un vínculo muy, ayer les comentaba, digo, tuve un vínculo que no me daba cuenta en ese momento, qué importante era. Yo supervisaba con Ulloa, con Fernando Ulloa, instituciones. Tareas que trabajo acá en Argentina y afuera con instituciones. Y en el año 2000, la que era mi supervisora del laburo clínico me dijo, mira, ¿por qué no vas a supervisar con Fernando lo que haces en las instituciones? ¿Quién es Fernando? Le dije. Fernando me dice, yo creo que es el mejor en instituciones. Y me dio el número de Ulloa. Y yo, claro, yo no había estudiado en la facultad sobre Fernando Ulloa, pero no tenía dimensión de quién era. Después que falleció, me di. Es como que uno retrospectivamente, obvio, se va dando cuenta de lo que transformó en uno mismo esa experiencia. Que a veces era una supervisión, bueno, análisis de control, dice Freud, ¿no? Es decir, que a veces era, el tipo era muy interesante en el sentido de que yo iba y como yo trabajaba afuera, me traía, había días que me traía artículos para que le traduzca, ¿no? O diarios y cosas. Ahí en la calle Cavia. Y cuando me escuchaba decir una burrada, era muy correcto y amoroso y cariñoso. Pero me trataba de pronto de usted. Y entonces yo me daba cuenta que venía una que estaba como mal, claro, yo era muy bastante despacito. Entonces, Blecher advierte que si la psicología quiere ampliar su ámbito de trabajo haciéndose grupal, institucional o comunitaria, no sé si recuerdan ese múltiple óvalo que él tenía en esquema, tiene que reformar los modelos conceptuales o adoptar nuevos modelos propios del nuevo ámbito. Y a mí me parece interesante la idea de la discusión con otros discursos. Los psicoanalistas, en mi experiencia, somos en general bastante cerraditos. No quiero decir como que el buey solo bien se lame y nosotros nos quedamos como adentro. Y eso es lo que un poco me ayudó también, en lo personal, puedo decir, a estar en instituciones donde yo soy el extranjero de entrada. Y el psicoanálisis es una cosa prejuiciosamente pensada, burguesa, reaccionaria, qué sé yo, tienen toda esa idea, hasta que digo, che, mirá que toda psicología, según Freud, empieza por ser social, y me terminé, parte de mi tesis doctoral fue el complejo del prójimo y el semejante, digamos, ¿no? como parte constitutiva. Pero digo, hay algo de este discurso de la libertad hoy que me parece muy interesante porque todo lo que está ocurriendo en las múltiples vidas que tenemos a través de lo virtual, ¿cierto? Y el Facebook fue primero, y el Instagram, y después no sé qué cosa, y Twitter, todo eso que parece que somos unos capos que lo manejamos y publicamos y discutimos y nos mostramos re completos y con la foto que más nos gusta, y es gratuito. Y se nos ofrece esa mercancía en nuestro sistema capitalista y uno está reatrapado en esa historia. Y la mercancía somos nosotros, hablando de Pico Berardi y el Tóquio. Y la mercancía somos los sujetos, somos los que estamos ahí, creyendo que estamos siendo los dueños de manejar las redes sociales. Uno plantea algunos movimientos que se dan en una institución, que me gustaría al menos repasarlos. El primer ordenamiento él lo plantea en términos de la integración y dispersión, que después lo toman muchos institucionalistas, y que él, por otro lado, las dos tendencias contrapuestas del proceso de institucionalización tiene su correlato en el segundo en cuanto a un interjuego que puede formularse entre que las instituciones reflejan y dramatizan el contexto en que están incluidas y a la vez como una parte de ese contexto que la institución tiene la potencialidad de modificar.
Y esto lo digo porque en general nosotros decimos, la institución está atravesada, es decir, depende cómo lo pensemos. ¿La institución está atravesada o somos esa sociedad que vota, que elige, que dice, que habla, que se piensa, que tiene representaciones? Y uno dice, bueno, ¿cómo reproduce la institución lo que pasa en el país? No, somos el país. Bueno, esta es una lectura de Fernando, ¿no? Quiero decir, como, esto es una... Y esto supone un movimiento interno, bueno, vos hablaste de lo extremo, ¿no? Como si fuera algo de esa banda de Möbius que está entre una adentro y una afuera, como si fuera una cosa que no guarda un corte sin solución de continuidad, ¿no? Que me parece que es una primera manera de pensar la propuesta de hoy entre la institución y lo social. Y a la vez, dice Fernando, toda esta estructura institucional representa para el sujeto que la integra un objeto real. Esto es un momento kleiniano que tuvo esa formación. Bueno, lo que le pasó a la institución, por eso se dedicó tanto a, ¿no? El de APA se fue, plataformas, documentos, toda esa historia que todos conocemos. Dice, el objeto con el cual mantiene una relación explícita de naturaleza racional, simultáneamente tiene una vinculación implícita con su aspecto fantasmático, es decir, con su fantasía inconsciente. Lo cito. Esta doble pertenencia del sujeto en la institución y de la institución en el sujeto se organiza también en función del doble juego de la identificación proyectiva e introyectiva. Fin de la cita. Él habla por otro tema, él señala núcleos preinstitucionales como momentos míticos, ¿no? En la constitución de las instituciones, que también es un entramado. A mí me parece interesante también el concepto de entramado, ¿no? Del entramado de lo social, en donde ahí el operador es el lazo social. Pero no el lazo, porque también otra cosa que me voy encontrando es el modo laxo con que vamos hablando los psicoanalistas, ¿no? Respecto del lazo social, como me hice amigo de tal, tenemos vínculo con este, con el otro. Y no como estar del lado del campo del otro, que es otra, que es como estar adentro de lo simbólico. Entonces me parece que ahí hay una cuestión para, no sé, lo subrayo porque vengo escuchando que el lazo social es una cosa que tiene, al menos para decirlo en las instituciones psicoanalíticas, un poco más ajustado, ¿no? Y mucho de eso, de esta tensión interna que las instituciones y lo social muestran, es lo que Loyola Pazal plantea, que no quiero dejar de nombrar, no lo quiero mucho más Loyola Pazal, teóricamente, en el sentido de esta idea de lo instituido y lo institucional, como movimientos en permanente tensión, ¿no? Y que Fernando Ulloa lo traía como una tendencia de lo disolutivo de la disolución, él lo traía, en ese momento que él lo trajo era una novedad, ahora es medio como por el lo siente tan incorporado que parece obvio a la función del mundo. Él plantea una proposición con respecto a las instituciones que son usadas inconscientemente por los sujetos como defensa contra las ansiedades paranoides de naturaleza psicótica. Es decir, como si fueran las instituciones lugares para protegernos de esas fantasías locas que nos habitan. Y que de este modo, por supuesto, externalizan el mundo interno mediante la identificación proyectiva, y que después se van reintroyectando los elementos dramáticos en que se están produciendo el desarrollo de la acción a su alrededor. Ulloa propone, justamente a partir de esto que acabo de decir, algo de la existencia de un nivel latente y una conducta sintomática que él toma del lado de lo manifiesto, que dice que justamente es lo que demuestra el modo en que la institución sirve a los fines de defensa como
pantalla proyectiva. Bourdieu, a quien también me gustaría traer, al menos para ver cómo los psicoanalistas hablamos con esta gente que ha pensado en lo social. ¿Cómo podemos abrevar, ¿no? Porque todos hablan muy rápido del psicoanálisis y los conceptos de Freud, y me parece que nos tenemos que también, ¿no? Como ir a dialogar con esos otros discursos. Dice que el sociólogo, no sé si podríamos decir el psicoanalista, así nomás en este caso, debe esclarecer lo que su práctica le debe a su posición social en cuanto a lo que ve y no ve, lo que hace y no hace. Y estas son ideas de las que a mí me gustó estudiar a los Barayés porque ellos traen mucho de esto tempranamente. Establecen ese tipo de lazos y de discusiones y de diálogos. Y me parece que esto de ¿cómo decir? Se abren líneas de pensamiento para pensar, antes lo que decía hace un rato, entre lo social y la institución, como modos diversos de expresión de lo mismo, en un entramado indisociable, aunque puedan tener la apariencia de ser cosas distintas. Vamos a Marx, un poquito aunque sea, ya que empecé con Bourdieu, me falta Gramsci, pero no lo vamos a Gramsci. Que dice justamente que en esa capacidad de ver y actuar se pone en juego el ser social, engendra los instrumentos y conocimientos de los que se vale, alimenta los propósitos que lo alientan, defiende los criterios de verdad que guían sus pasos, fija normas, valores, con los que va a evaluar además los resultados obtenidos. Por eso a mí cuando yo estoy en investigación, yo soy una modestia para todo el mundo, ¿verdad? Pero claro, están acostumbrados a la investigación cuantitativa. Y yo le digo, mirá, si lo que cambias un poquito más la estadística, te va a decir lo que querés que diga. Porque se la presiona, pero claro, nosotros somos los que estamos todo el tiempo leyendo lo que no, leyendo lo que es el deseo del entrevistador. Entonces digo, me parece que ahí tenemos mucho para decir. Y mucho para decir en relación a algo de esto que en un poquito Marx anticipa, ¿no? ¿Vamos bien? Yo pensaba, ¿cómo hace para no ser un plomo? Pues, no, como mucha gente que uno va leyendo a lo largo del tiempo, y después, no quiero hacer mencionar a este, al otro, bueno, después empieza a hacer recortes. Marx tiene en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? La 10ª tesis señala que en el caso del psicoanálisis no se reduce a ser una simple teoría, sino que su propia riqueza, esto lo retoma Grüner a su vez, ¿no? Su propia riqueza teórica deviene de un presupuesto filosófico y práctico de que el conocimiento es inconcebible fuera de la transformación material de la realidad. Este es el materialismo dialéctico, obviamente. Transformación que es en última instancia la que constituye el objeto del conocimiento. La sociedad, desde la hegemonía generada a partir de las clases dominantes, intenta disimular la ideología a través de una aparente prescindencia que se apoya en la naturalización ilusoria de las relaciones sociales existentes para ocultar sus orígenes y sus propósitos, proponiendo como modelo una ciencia, un conocimiento, algo así como incontaminado, un conocimiento puro y objetivo. Yo esto lo aprendí, debo decir, con Esther Díaz allá por el año 85. Esther Díaz, yo sentía que estaba descubriendo la pólvora con Esther Díaz en el primer CBC de la historia cuando ella decía esto. Decía, lo único que no, cuando dice Einstein E igual MC al cuadrado, eso también está contaminado de biología. Yo decía, está loca. Está loca.
Sí, de tercita venía, pero era brillante y para mí era algo nuevo. Yo no sabía que era Marx el que lo estaba contando. Pero, digo, la necesidad de hacer explícita la posición del institucionalista, del análisis institucional, así como el investigador, quien tiene que asumir las consecuencias de que de ellos se derivan, tanto en el nivel social como en el de la producción de los conocimientos. Me gustaría mencionar también a de Jure, él dice, bueno, que ese marco en el que se inscriben nuestros conocimientos y nuestras prácticas, ¿no? Él lo trae como un marco conflictivo, opaco, donde las causas y los mecanismos responsables del conflicto histórico, situado también, del sufrimiento social, se encuentran reprimidos y se manifiestan bajo las formas del malestar social, las cuales pueden llegar hasta el estallido colectivo, dice él, y el trauma psíquico, por otro lado. Terminado. A propósito del malestar, ¿cuánto que escribí? No, porque yo le decía a María, la verdad que empecé a escribir como borré todo porque está mal. Tiene que ser algo un poco más, más serio. Bueno. Y entonces, no sé si lo del malestar. Hay otra cosa que yo creo que en una de las tantas cosas brillantes que nos plantea Freud, o plantea Freud en el malestar en la cultura. Porque también otra cosa, vieron que se habla del malestar, y se habla del malestar laxamente. Cuando el malestar como me siento incómodo, no me gusta, no sé. Y Freud plantea el malestar como producto de la mezcla pulsional que le arrasa la pulsión de muerte, y esto reaparece en la guerra, en la destrucción, en la enfermedad, es decir, y el costo de irresoluble de la civilización, de lo social, de las instituciones. Una amiga muy querida, Alicia Fernández, lo retoma de algún modo y ella lo funda como un conocimiento, como un concepto propio, como el sufrimiento institucional. ¿Y cómo lo plantea ella? Lo plantea en términos de la ecuación o el algoritmo entre lo que la institución le pide al sujeto y lo que el sujeto puede satisfacerse en la institución con sus propios deseos subjetivos. Bueno, a ver, yo creo que tenemos también en ese sentido una apuesta. Ustedes saben, yo siempre pienso cómo hacía Freud en el año 14, cuando se declaró la Gran Guerra, como le decían. Tenía a los hijos en el frente y no tenía WhatsApp. Yo digo, ¿cómo se lo bancó eso? Y escribió una metapsicología. Por eso, porque no tenía WhatsApp. No tenía WhatsApp. Si no se hubiera enterado de cosas tremendas. Pero el tipo escribe ese artículo tan impactante que creo que puede ser una brújula para una cierta apuesta de la transitoriedad. Creo que todo lo que escribe Freud es tremendo, pero la transitoriedad termina diciendo que ante el horror de la guerra, si es necesario, lo reconstruiremos todo el país. Tal vez sobre bases más duraderas y más sólidas. Muchas gracias. Bueno, mucho para pensar. Ahora abrimos a las preguntas. Vayan levantando la manito si alguien va acercando el micrófono y vamos escuchándolos. Quedan todos sentados. Bueno, sí. Cada uno, por favor, cuando tome el micrófono, preséntese. Bueno, soy Norberto Jovens, muchas gracias por las exposiciones, súper interesantes. Las preguntas van un poco para ambos, que me parece que estuvieron muy articulados en sus manifestaciones. Primero, un poco me preguntaba todo el tiempo desde el título, ¿cómo
cómo pensar institución y sociedad, y lo social, ¿no? Y creo que algo de esto, por lo menos creo que le entendí a Jorge, que plantea que la institución no reproduce lo que pasa en lo social, sino que es lo social mismo, o por lo menos creí entender esto de lo que planteaste, lo cual yo me preguntaba al inicio si lo institucional no es lo social ya en sí mismo. Entonces, ¿cómo pensar el atravesamiento de lo social en las instituciones si las instituciones ya es un modo de pensar lo social? Pero bueno, lo traía un poco como pregunta, no para que ustedes lo respondan, sino para abrir el pensamiento, ¿no? Y la otra cuestión sobre el tema del avallazamiento de las instituciones, me parece, digo, qué complejo eso, ¿no? Porque ¿es un avallazamiento o es un cuestionamiento? Digo, ¿cómo pensarlo, no? Además, si la institución lleva de por sí un rasgo disciplinario, tomando lo que traía Jorge de Foucault, ¿no? Que me parece que con el cual hay que combatir todo el tiempo, combatir o por lo menos poner en cuestión. Digo, ¿es avasallamiento o es cuestionamiento? Digo, ¿no hay algo de eso que se lee como avasallamiento, que es lo que retorna y que obliga a la institución a pensarse? Bueno, si eso que retorna de alguna manera no le pertenece, no sé si se entiende la pregunta. Bueno, muchísimas gracias para pensar. Sí. Y después está Graciela. Bueno, muchas gracias. Gracias por las exposiciones, gracias a ambos. Presentate, María. Ay, perdón, soy María Eugenia Párez. Bueno, tenía un par de preguntas. En principio, la verdad es que, disculpen si lo que pregunto ya lo dijeron, pero honestamente era un montón de autores y de erudición y quedé un poco impactada. No, es admirable. Para mí es admirable, ¿no? Y una pregunta que creo que ambos de alguna manera han mencionado, la cuestión del complejo del semejante, de lo íntimo, lo éxtimo, digamos, ¿no? Y quería ver a ver si podía de alguna manera retomar la cuestión y relacionarla con el rol de la institución, ¿sí? Y si pudiera pensarse, si vamos a pensar la institución como un sujeto social, ¿sí? De alguna manera, como un sujeto, punto, cómo cae ahí la cuestión de lo éxtimo, ¿sí? Y de lo, sí, del complejo del semejante, ¿sí? No me gusta decirlo con la cara, prefiero decir eso extranjero que nos habita en todo caso. Eso por un lado, y después, justamente como hablaron de muchos autores, y Jorge traía la cuestión de Foucault y el panóptico, recuerdo haber leído, por eso digo que admiro la erudición, creo que es el texto que Bauman escribe con otro autor cuyo nombre no recuerdo, que es el que se llama Vigilancia Líquida, ¿sí? Donde creo que es Bauman el que plantea el concepto de sinóptico, ¿sí? Como modos nuevos de vigilancia más acorde, ¿no es cierto?, a lo que... exacto, el sinóptico está puesto, creo que hay. Bueno, quería ver a ver si ustedes podían darle una vuelta a esa cuestión y cómo lo pensaban. Está Graciela, Abel y Aníbal. Y después volvemos a la mesa, ¿sí? Hola, buen día. Me encantó. Gracias. Estudiando para organizar todo lo que se nos ahora tuvo mucho pensamiento, muchos autores y te agradezco. Primero quiero compartir algo que me evocó disculparme que llegué tarde, así que Mauro lo escuché por la mitad. Biblioteca con la chava. Me hizo acordar, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, en la escuela, un conferencista trajo que él trabajaba en penitenciarías, un relato donde él cuenta que al charlar con los presos tienen una regla interna en la cual no se puede despertar a alguien cuando está durmiendo. Y la explicación que daba era que, como regla entre ellos, es el único espacio de libertad que tienen.
no sé si se acuerdan, pero es llamativo, era muy interesante esto, ¿no? Como que como regla entre los presos no se despiertan para conservar ese espacio de libertad. No pensaba el tema del sueño, bueno, no sé, era compartirlo. Por otro lado, también de casualidad, que uno hila en esta asociación libre que va haciendo, el libro de Eric Fromm sobre el miedo a la libertad. Y que hay un capítulo sobre el nazismo, hablando de esta época. La pregunta tal vez como que me rodeaba para jugar era, y tal vez en relación al complejo del semejante, era qué prácticas uno puede sumar en la institución para brevar en esta idea de libertad, porque vos hablaste de las prácticas de la libertad como algo diferente de la libertad que se habla comúnmente, ¿no? La libertad de los sueños, tal vez pensaba, cómo habitarlo o hacerlo más presente en las instituciones. Y por último, tal vez porque mi tesis doctoral encontró como hallazgo, hago investigación en la institución también, como hallazgo es que el modelo del complejo del semejante habita en otros modelos como el musical y en el de las narrativas corporales, con lo cual me parece que tenemos mucho para dialogar con las otras disciplinas, pero no sabemos hacerlo, personalmente creo. Así que bueno, nada, y después el desvalimiento vital, que cuando entré dijiste y me quedé como intrigada hacia allá. Bueno, muchas gracias, soy Alberto. Estaba pensando en una ampliación del tema, ¿no? Dice, tejiendo redes, el atravesamiento de lo social en las instituciones, pero pensé que también es el atravesamiento de las instituciones en lo social. Si me permiten una breve digresión. Institución y sociedades van de la mano, son indispensables unas en las otras en ese operativo de lo instituido y lo instituyente, ¿no? De hecho, el marco sociocultural define las instituciones. Mencionaba, por ejemplo, la modernización generalizada del país en la década del 50, que no casualmente produjo la creación de 3 carreras en la UBA, psicología, sociología y economía, ¿no? La democracia del año 83 legaliza, a través de la ley de salud mental, el ejercicio del psicoanálisis por parte de los psicólogos y oficializa el discurso psicoanalítico en las instituciones académicas, por lo cual vemos el entramado social institucional. Ahora, ¿cuál sería una de las tantas vueltas en entender de la institución sobre lo social? Por ejemplo, en la divulgación de los conceptos psicoanalíticos en el habla cotidiana. El peluquero dice mi complejo de Edipo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto, si me permite. Los estados económicos financieros de las instituciones actualmente. El desvalimiento social general penetra y golpea a las instituciones. Ahí vemos en vivo y en directo un poco lo que decía Mauro, ¿no? Golpea la institución y a los integrantes de las instituciones que nos preguntamos la vida o la sobrevida de las instituciones en estos marcos culturales de desvalimiento total. Lo último, disculpen la extensión. Me llama mucho la atención la expansión de instituciones psicoanalíticas de formación y asistencia integradas por gente joven que cuestionan la verticalidad de las instituciones antiguas, ¿no? Las instituciones tradicionales, mejor dicho. En esas instituciones la palabra control ha desaparecido. Un expaciente que concurría a una de esas instituciones hablaba de intervisión o compensar, por lo cual las palabras control y supervisión fueron eyectadas afortunadamente de la mano de las generaciones jóvenes. ¿Cuál es el proceso social de todo esto? La simetría generacional. Ya no existen las diferencias asimétricas generacionales. Bueno, disculpen la extensión, pero tenía ganas de compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Aníbal. ¿Alguien más? Hola, Aníbal Repetor. Pensaba
en línea también con lo que plantearon Roberto y Abel, ¿no? El término avasallamiento que llevó a mucha discusión cuando pensábamos el texto, ¿no? Y pensaba en el hoy, ¿no? Si estamos en un momento de avasallamiento a las instituciones o un momento de ataque, planteando lo que traía Abel, ¿no? De ataque al fundamento del institucional mismo, ¿no? Y cómo eso lleva a las instituciones más al lado de lo autoconservativo y cómo hacer para sostenerse a flote, lo cual limitaría mucho el poder instituyente de las instituciones, ¿no? Si uno tiene que sobrevivir. Y ahí pensaba en esto último que trajo Abel, que no sé si es imposible pensar lo social sin la institución, ¿no? La pregunta es, ¿hacia qué social estamos yendo? ¿No? Porque en cierto modo, en algún lado se está pensando en lo social prescindiendo de las instituciones. Y cuál es el reemplazo que viene y hacia dónde vamos, porque vamos a tener que estar parados ahí o sosteniendo la institución o lo institucional como estaba, ¿no? O modificando lo institucional para producir algo, pero a la vez algo instituyente que cambie eso instituyente que a nivel global se está viendo cómo correr las instituciones desde la misma institución que es el Estado, ¿no? Destruir el Estado. Si no hay Estado, es difícil pensar otras instituciones. Como que no nos empieza a pensar. A ver, ahora Graciela va por dame una vueltita en la mesa y después, una sola, perfecto. Ahora Graciela va, le pasas a Graciela. Mientras repasamos el micrófono a Graciela, me voy a dar el gusto de hacer una consulta yo, una pregunta yo, que tiene que ver con, Jorge habla del panóptico y del Foucault, y yo pensaba qué modificaciones hay en los tiempos actuales, donde como plantea Chulhan o como plantea Bauman en esto que trajo Mario, ya no hay un panóptico externo que controla, sino que el control pasó a ser interno y tenemos la sociedad, la transparencia que plantea Chulhan. Y en relación a esto también que decía Aníbal, ¿no? O sea, donde ya no es necesario que la institución discipline, la disciplina se instala en el sujeto y cómo esto afecta a las instituciones. Mónica Javelúquez, muy interesante sus presentaciones. Me gustaría preguntarles qué piensan sobre los momentos a predominio de lo instituyente o lo instituido en las instituciones, más cuestionadoras o más adaptadas en relación con el clima social, más tolerante o más restrictivo. Inés Burgui pensaba que el psicoanálisis de alguna manera apunta a dejar salir nuestro deseo inconsciente como aquello que se revela a los mandatos y en ese sentido, en cierto modo, a desinstitucionalizarnos. Esto que mencionaba representa todo un desafío para la institución psicoanalítica. ¿Qué opinan? Bueno, volvemos a la mesa. ¿Quién quiere empezar? Jorge. Sí, con mucho gusto. Quiero dejarme algo para no olvidarme después. Pasarle el micrófono. Qué lindas preguntas y qué interesante. Y bueno, me da un poco de cosa cuando dicen lo erudito, porque yo erudito lo tengo asociado a un embole, pero bueno. Espero que no sea no. No, lo que pasa es que, viste, acostumbrado a decir, bueno, esto lo dijo tal, como a citar, a traer, y a partir de ahí decir algo uno, ¿no? Hay una onda ahora nueva también hablando de los jóvenes que no citan más. ¿Pero qué, perdón? Que no citan más. Y que yo no me cuesta un poco, porque y lo que dicen es, por ejemplo, uno me dice, pero no es tan joven tampoco, pero no lo voy a nombrar porque me da un poco de pudor, porque lo estoy como cuestionando. Me dijo, ¿y por qué no te autorizás a decirlo como algo propio? Y me vino con la teoría del autor de Foucault. Pero es para discutir, digamos, ¿no? Porque si no es como jugar a la autogeneración, no sé, a mí no me... Es la negación de la historia. Claro, ¿viste? Tenemos 10 preguntas, que 11. Entonces vamos a tratar de hacer algún tipo de síntesis para decir los 10 minutos. No, menos, sí. Ok.
Creo que lo primero que surgió, al menos lo traía Roberto con respecto a... Yo creo que el título a mí me hizo laburar mucho este nombre. ¿Fue tuyo? ¿Fue del equipo? No, fue el mío, ante la urgencia de Mario, pero me hago responsable del título. Es decir, me hizo trabajar porque... No, porque digo, me parece que esto lo que da lugar es como decir, hay un solo psicoanálisis. Yo creo que a esta altura no podemos hacer análisis, por eso hacemos las jornadas clínicas entre instituciones psicoanalíticas, porque se fueron dando cuenta hace 23 años, con producto además de la crisis del 2001, surgen estas jornadas, en donde dicen, che, ¿cómo estás aprendiendo vos en estas circunstancias? Y actualizar los horarios, más o menos como ahora. Entonces, bueno, y ahí nos fuimos dando cuenta que además la clínica era distinta. Entonces, hay ideas que plantean a la institución como producto de lo social y viceversa, como decía Abel, el tema de la institución modificando lo social o como generando lo social. Yo soy más de esa idea, bueno, ya les conté mi vínculo con Fernando, es lo que plantea como que es parte de lo social, es como un entramado indisoluble. Pero esto es como un cuento y como día. Y creo que también esto que se planteó bueno, lo acabas de decir vos, con respecto a cuáles son las modificaciones del panóptico de Bentham, ¿no? Que sí, el panóptico de Bentham y lo que planteó María Eugenia en relación con el sinóptico, toda esta idea de Bauman, estamos ante la realización de un par de muchachos que fueron muy brillantes. Uno es Alan Turing. De Alan Turing no se habla. Pero la manzanita que está acá dibujada es en honor a este tipo, que es el que descubre el código de los nazis para comunicarse y lo desencripta. Y el pibe, como era homosexual, le dicen, bueno, o te castramos o pena de muerte. Y el pibe se suicida con una manzana envenenada. Es como una muerte un poco poética también. Como Rilke. ¿Saben cómo se murió Rilke? Solo Rilke podía morirse así. Producto de la pinchadura de la espina de una rosa. Hizo una infección en realidad generalizada y se... Pero digo, me parece que hay algo de la realización del modelo digital, que no las llegó a ver, pero que hoy tenemos la inteligencia artificial. Y el sinóptico no es más que esto. Es como decir, nosotros somos los primeros que nos ponemos la esclavitud poniendo datos y que los completamos re rápido, nombre, apellido, el DNI, cuenta bancaria para pagar más rápido. Y estamos, creo que esta es la realización de Bentham. Es decir, esta es la realización de Bentham revisitada por Foucault, todo junto. Lo tenemos en ese sentido. El algoritmo famoso que te adivina. Porque aparte ya no es solamente la pregunta de Turing respecto de ¿pueden pensar las máquinas? Entonces le ponía una ficha a uno, en un había un enano y en otro había un mecanismo. Y entonces uno no lo podía distinguir. Pero ahora no solo las máquinas pueden pensar. Las máquinas te adivinan el pensamiento y te dicen lo que vas a querer. Entonces no necesitas decir, a veces me sorprende. Lo que hubiera hecho muerto. Total, esa es otra, ¿no? Entonces digo, creo que acá nos encontramos con otra problemática respecto de los intereses. Es decir, hay un problema entre sujeto y subjetivo, a mi gusto, ¿no? Entre sujeto y subjetivo. Yo creo que tampoco está libre cuando uno sueña. Es decir, es una nueva ficción, que no lo despertemos porque está libre. Wow. Es decir, creo que hay una ficción porque no somos... Mira, Roberto Julio Rucónica, no sé si lo conocen. Yo fui 9 años adjunto de él en la AMPA. Es un tipo muy chispa, ¿viste? Muy brillante, tiene cositas. Un día dice, bueno, nuestra moneda tiene la síntesis del malestar en la cultura.
Nuestra moneda, saquen un billete y fíjense que está la síntesis del malestar en la cultura. Y yo, ¿de qué está hablando este hombre? Y yo saqué un billete y vi que en el billete había una leyenda que dice, sigue diciendo, ¿no? En unión, libertad. Entonces, el precio de estar en unión le cuesta la libertad. Es decir, no hay libertad. Hay una libertad relativa. Pero esto es un descubrimiento del psicoanálisis. Es decir, estamos en libertad, pero hay que renunciar a la pulsión, hay que tratar de no matar al prójimo, hay que tratar... ¿De dónde viene la palabra rival? Justamente, que en la Edad Media los pueblitos estaban divididos por los river, y los que estaban del otro lado eran vecinos, vecinos, ¿no? Próximos. El náspar, el nexter, ¿no? Como el neighbor, de ahí viene todo, el que está al lado, ese es mi prójimo. Y a la vez es el rival, el que está del otro lado del río. Entonces, esto es una dimensión paradojal de cómo, al menos se nos plantea desde el psicoanálisis, el concepto de libertad y por lo tanto en relación con estas paradojas que produce la institución. A ver, en los años 50, es verdad eso que vos citás, pero también en los 50, Carrillo prohíbe la práctica del psicoanálisis para quienes no fueran médicos. Hasta el 83. Hasta el 83. Y yo digo, hay como una, digo, algo como de los pioneros que han hecho un trabajo cuando uno atraviesa la frontera de nuestro país. El peluquero no habla de complejo de Edipo y la verdolera no dice, no lo castres el chico, porque lo dice, es decir, lo usan mal, y nadie se avergüenza de decir, che, me voy que tengo análisis. Nadie se avergüenza en la Argentina. Y en Europa nadie dice que se analiza, es una especie de tabú, y eso también es un efecto instituyente del que podemos decir que seguimos gozando en la y producto de mucho de lo que han hecho los pioneros en los 40, en los 50, en los 60, y los que intentamos difundir tampoco un poco el psicoanálisis entre los que intento hacerlo también. Entonces digo, me parece que hay algo del lazo social entre, es decir, no hay institución sin Estado, siendo a lo que habías planteado Aníbal, pero me parece que sí, el ataque sistemático es a la disolución del lazo. Y ahora no lo estoy diciendo en términos psicoanalíticos, sino en términos laxos. Es decir, tal como en la época del proceso de la represión, donde se juntaban más de 3 personas y ya era sospechoso, hay algo del lazo, donde se promueve eso como una sospecha y como un ataque, lo último. Hay una pregunta de Burgi que vi en las redes, que me parece que yo lo que le diría es que a mi criterio es imposible desinstitucionalizar. Es posible que haya movimiento, es imposible a menos que se rompan las instituciones, pero el efecto es que se producen otras normas. Me parece que ahí hay algo de un efecto que intenta la disolución y esto es lo único que hace es multiplicarlas. Bueno, agradezco también la pregunta, que es para continuar pensando, ¿no? Más que para cerrar con una respuesta. Nos pasó creo que a todos lo mismo, con el desafío del título, ¿no? Y un poco como lo paradojal, yo decía, bueno, que se tratan como de 2 pares, como se autoincluyen, ¿qué relación tienen? Yo creo que es imposible pensar cualquier cosa fuera de lo social, ¿no? Las instituciones o la subjetividad misma, porque estamos en el campo del lenguaje, atravesados por ellos y a partir de ahí somos sujetos sociales. Lo cual no exime que la institución igual se centra en sí misma, y yo pensaba un poco en Miseria también, actualmente el tema del mito, institutivos, y cómo crean ficciones que en algún punto concentran propio de verdad, ¿no?
Entonces, las instituciones muchas veces sostienen sus proyectos también de existencia, y en ese punto piensan una relación particular con la época circunscribiendo. Entonces ahí podemos preguntarnos por esa relación, y de ahí tomo la cuestión del sujeto más, en términos, si querés, lacanianos, que es la relación más significante de la otro, ¿no? Por lo cual siempre plantea también como una pregunta, y me parece que se puede intervenir también desde el punto de vista de lo que planteaba también Jorge, y un poco con el epígrafe del sufrimiento, ¿no? Por lo cual, si pensamos que también hay instituciones que sufren, digamos, hay algo ahí que podemos interrogarnos y ver desde qué posición sintomática se sitúa. La cuestión del avasallamiento, cierto que es fuerte, como tal, porque acerca una idea posible también de disolución, lo cual no quiero pensar por qué dejarla por fuera, ¿no? Porque también coincido con que una institución puede reemplazar a otra, pues es difícil pensar, hay efectos que creo a veces de desinstitucionalización, efectos, no destinos, pero también tienen una vida, ¿no? Que transitamos no son eternas, creo que tienen la fantasía de serlo. Con lo cual me parece que es importante incluirlo, porque algo de la época lo demanda, yo coincido con lo que planteaba Aníbal, hay ciertas cuestiones que se dicen desde estructuras de poder que confrontan a ello, ¿no? La destrucción, está en juego como significante. Y lo vemos también desde esta experiencia, también aparece como una vivencia, fruto del encuentro institucional, que salió de los deciles de lo que otras instituciones también están atacando, con lo cual no era solo lo que nosotros pensamos, sino era tomar aquello y destruir también, ¿no? Lo del semejante, como una experiencia del otro que nos llevaba a preguntarnos por nuestra posición respecto de eso, ¿no? Y sostenerlo a lo largo de, digamos, todo este periodo de trabajo, a lo que nos convoca también la Secretaría Institucional, que es algo. Porque también encontrarse con el otro, escuchar la diferencia, es algo, sostenerse ahí, ¿no? Así que bueno, nada, el desvalimiento vital es un poco un juego en el punto de frente al avasallamiento, y el punto de desvalimiento que es estructural, ¿no? Bueno, proponer algo en orden de lo vital también, porque digo, también los interrogantes que se planteaban resonaban a una cosa un poco densa también de lo mortífero, ¿no? Entonces ahí la respuesta posible de articular, y yo creo que ahí tiene que haber una cuestión de apertura, lo óptimo se juega ahí, y también con una pregunta a veces en el encuentro con el otro surgirá qué posible intervención en el campo social. Ahí me parece que sí, también esta cuestión del instituto instituyente, digamos, no ir con una propuesta necesariamente, sino ir a escuchar esos significantes, esas preguntas, esas posibles demandas, y quizás a partir de ahí ver qué se puede elaborar como campo posible para el trabajo elaborativo desde el psicoanálisis, ¿no? En lo social. Eso. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un intercambio muy, muy rico.